Bienvenidos, amados, nuevamente a su segmento de la palabra, oración y milagros. Es un gusto, es un honor, un privilegio llegar hasta sus hogares una semana más, un programa más, donde agradecemos a Dios por el privilegio. Estamos tan agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno, más que bueno. Y créanme de que en su bendita misericordia día a día nos sorprende y cada semana recibimos testimonios, cada semana nos escriben para bendecir nuestras vidas a través de comentarnos lo que Dios está haciendo a través de la palabra, a través de cada una de las ministraciones que desde acá pues el Señor nos permite compartir. Y eso es el mayor gozo y la mayor alegría que nosotros podemos tener, el poder servir, ¿verdad? Servirle a usted como persona, como varón, como mujer, como padre, como madre, como hijo, como joven, como hijo, como niño. Ese es el privilegio que el Señor nos ha dado en este espacio. Y créame que estamos muy impactados por todo lo que el Señor está haciendo. Así que desde ya, bienvenido nuevamente a este programa. Hoy seguiremos con la serie que hemos estado desde hace unas semanas atrás, el reinicio, pero hoy vamos a tocar el tema del rechazo. Hemos estado hablando de sanidad del alma, hemos estado hablando de la raíz de amargura, hemos estado hablando del perdón. Ahora pues vamos a hablar del rechazo. Usted se va a dar cuenta cómo cada tema va entrelazado el uno con el otro, pero aquí lo importante es de que usted lo pueda poner en práctica. Antes de iniciar, quiero darle una cordial bienvenida a todos los amados que ya están conectados al Facebook Live. Gracias, los bendecimos a la fanpage del ministro Alfredo González y Dios TV. Gracias, un favor especial. Ayúdame a compartir esta transmisión en esta hora. Que por favor llegue a muchos. Es necesario que la palabra del Señor corra. Es necesario que esta palabra llegue a alguien hoy que lo necesita, y le puedo asegurar, al terminar el tema se va a dar cuenta de que este tema le puede salvar la vida a alguien hoy, así como el perdón y así como el rechazo. Este tema le puede cambiar y salvar la vida a alguien, a un hombre, a una mujer, a un matrimonio. Aún esto puede salvar un matrimonio hoy, puede salvar la relación de un padre o un hijo, puede salvar la relación de algo. Estoy seguro de ello, de verdad. Esto no tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Oro al Señor que podamos terminar muy bien esta parte y orar por usted. Tenemos necesidades también por las cuales vamos a orar, pero hoy lo que quiero es que usted, en el nombre de Jesús, abra su mente, abra su corazón, y en el nombre de Jesús, le oro a mi Padre porque esta palabra llegue a su corazón, llegue a su alma, y que se cumpla lo que dice Hebreos, que como una espada de doble filo penetre hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, dice, hasta el tuétano, o sea, hasta lo más profundo de sus huesos, para que hoy esta palabra le lleve a libertad. Amén. Así que gracias por estar ya en sintonía, y por favor, usted que ya se conectó en el Facebook Live, quédese hasta el final, pero ayúdenos a compartir esta transmisión. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar, vamos entonces al tema de hoy, y es el rechazo. Gloria a Jesús. Muy bien. Santo Dios. El rechazo es una de las heridas más profundas y más cortantes dentro del ser interior del corazón del ser humano. Escuche. Algo similar al perdón, pero esto es la herida, o sea, esta parte es la herida más profunda, más hiriente en el ser interior, en el corazón del ser humano, y es una de las más difíciles de cortar, pero hoy en el nombre de Jesús se va a cortar para la gloria del Padre. Las estadísticas nos dicen que una persona, escuche, una persona por cada 5 está herida. Mire qué fuerte eso. Imagínense cuántos millones, solo guatemaltecos, digamos, somos más de 18 millones ya de guatemaltecos. Por cada 5 guatemaltecos
hay una persona herida. Imagínense cuántas personas heridas hay en el alma, en su corazón. Uf, qué fuerte eso, ¿ah? Qué tremendo. Muy bien, el rechazo es una herida emocional en el corazón. Escuche, es el fracaso de no poder relacionarse con otros. Es el sentimiento de no ser querido y el resentimiento de ser excluido. Es sentirse sin valor, el sentimiento de no pertenecer a nada o a nadie. De alguna manera estar afuera viendo hacia adentro sin ser parte de. No ser parte de un grupo o sentirse excluido. No saber cómo estar dentro, querer ser amado y no poder recibir amor. Mire, por eso es de que es una de las heridas más profundas en el ser humano. Mire todo lo que abarca. A mí me impacta esto. No solo porque sea una herida emocional en el corazón, sino que es el fracaso de no poder, escuche, relacionarse con otros. Pero lo más fuerte es el querer ser amado, pero no poder recibir amor. Y esto es muy fuerte. Y no es porque no pueda o porque no quiera, sino porque hay algo, esa herida tan profunda, emocional, que se produjo a través del rechazo, le impide. Es como levantar una pared de enfrente, ¿sí? Y entonces no podemos recibir. Es como cuando queremos ser parte de algo, pero nos sentimos inferiores. O nos han hecho sentir, ¿verdad? Ahora con el bullying, por ejemplo, el famoso bullying, ¿verdad? Nos apartan, nos marginan. Queremos estar dentro de él, pero eso que nos margina o esa herida nos hace sentirnos marginados. Amén. Entonces es muy fuerte. Ahora, quiero que vayamos a Isaías 54:6. Isaías 54:6. Aquí hay una figura de lo que quiero hablarle a través del rechazo. Mire lo que dice Isaías 54:6. El Señor te llamará como a la esposa abandonada, como a una mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice Dios. Mire qué fuerte esa parte. ¿Cómo es comparada al rechazo? Lo compara, dice que es como la mujer recién casada. Al principio todo amor, todo alegría, besos, caricias y todo, pero de un despertar, abrir y cerrar de ojos, ese que la amó tanto se separa de ella, la dejó de amar. Hubo un cambio tan violento y tan brusco que hoy te amaba y ya mañana no. O sea, es algo muy fuerte. Entonces es una mujer recién casada que de repente su esposo la deja de amar y la empieza a rechazar. Yo creo que muchos humanos, muchas personas, usted que me está viendo, creo que usted entiende esa situación. Quiero abrir un paréntesis acá. Yo le voy a enseñar esto, así como les he enseñado a las demás, no solamente por una base bíblica, sino por una experiencia personal. Yo no puedo venir a hablarle a usted algo que yo no haya pasado. Y ese es el fracaso de muchos pastores y muchos ministros dentro de muchas iglesias, muchas congregaciones, porque se ponen a aconsejar algo que no han vivido, algo que no han pasado. Cuando yo le hablo de perdón y yo le hablo de que usted debe perdonar y es necesario que perdone, es porque yo pasé ese proceso. 16 años de proceso en donde sé que es el adulterio, no porque yo lo haya cometido, sino porque alguien lo cometió y me hirió con eso. Sé qué significa el abandono, porque a mí me abandonaron. Sé qué significa dejar que te dejen con tus hijos, porque a mí me dejaron solo con mis hijos. Sé que se siente criar hijos solo, y no necesariamente soy mujer, sino que como hombre, ¿sí? Sé que se siente, escuche esto, que te intenten hasta matar porque te aborrecieron, que te echen un carro encima por odio, por rencor o por lo que sea.
¿sí? Eso en el lado emocional, eso en el lado familiar. Sé que se siente eso. Sé que se siente que te lleven a un juzgado y te demanden, que te quiten a tus hijos, que te saquen de tu propia casa, que te quiten y te saquen nada más y te lleven nada más tu ropa. Yo sé que se siente eso, porque yo lo viví, yo lo experimenté. Entonces no fue algo que me contaron o que yo escuché o que yo leí, no. Por eso me he dado la tarea de poder enseñarle, y por eso es que yo le puedo entender a usted, tanto al hombre y tanto como a la mujer, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque esa es la parte, escuche, que el ser humano necesita ser tratado. Amén. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, hermano, también por experiencia ministerial, yo sé que se siente que tu pastor te haga pedazos, tu vida, tu ministerio, porque yo lo pasé. Yo sé que se siente que la iglesia te rechace, porque a mí la iglesia me rechazó, los evangélicos me rechazaron, me odiaron, y fue por culpa de mi pastor. Yo sé que se siente eso, pero también sé que es perdonar. El que sin que tú tengas la culpa, el Señor mismo te guía que vayas y pedís perdón. Sí. Entonces, de la misma manera, el Señor me hizo pasar todos esos procesos. ¿Sabes para qué? Para poder hoy tener aquí la solvencia y poder saber y entender lo que te estoy hablando, y saber y entender lo que tú necesitas, porque yo ya lo viví. También de la misma manera, ahorita que desarrollemos el tema, yo también sé que se necesita, o sea, yo sé que también que se siente que aún hasta tus hijos te abandonen por un tiempo, que también se levanten en contra tuya. Yo sé que se siente eso, que tus mismos hijos te rechacen. Yo sé que se siente eso, aún que tu familia te deje, que te menosprecien. Yo sé que se siente eso, que alguien de tu casa, de tu familia o de tus padres vengan y se avergüencen de lo que eres, porque tú elegiste ser pastor. Bueno, no tú, yo no elegí, sino que a mí me eligió Dios para ser pastor, para ser lo que hoy soy. Y que alguien de tu casa se avergüence de ti por lo que tú eres, porque eso no era lo que Él pensaba de ti en tu futuro. Yo sé que es eso. Yo sé que se siente cuando un padre viene a través del alcoholismo, a través de estar lleno de demonios, te intente matar. Y tú mires a tu papá, que es el que te intentó matar, pero el comprender que no fue él, sino que lo que estaba detrás de él. Sí, imagínate, te mueve también a venir y a pedir perdón, a sanar a esas áreas en tu corazón. Yo sé que se siente ser rechazado y marginado, porque cuando era pequeño era así bien galán, bien hermoso. Todavía no ha cambiado mucho, pero en aquel tiempo era así bien hermosito, así bien lleno así de una ovejita así bien guardadita y todo así, bien galán. Pero yo sé que se siente que te marginen por ser gordito. Yo sé que se siente que cuando tienes tus primeros lentes y ahora ya estos son modernos, antes parecían cuestiones de esos los fondos de botella. Yo sé que se siente que te marginen, que te hagan bullying, que te hagan eso tus propios compañeros de estudio. Y todo eso hiere. Que escojan a todos y al que último, porque nada más quedó, pues te escogen a ti. Sí, yo sé que se siente todo eso, yo lo viví, yo lo experimenté. Llegó un momentito también aquello de experimentar de que pareces el patito feo. O sea que te la llegas a creer y te sientes tan inferior que no te sientes bonito, te sientes feo, te sientes desagradable, que no vales nada. Todo eso yo lo viví, todo eso yo lo experimenté. Pero gracias a Dios conocí el perdón, conocí la liberación, conocí la sanidad del Señor. El Señor no me lambió las heridas. Es lo que hacen muchos pastores hoy, muchos ministros, le lamen las heridas, como perros a las ovejas, y por eso es que nunca sanan. A mí mi Jesús, mi Dios eterno, no me lamió las heridas, Él me las sanó. Y eso es lo que quiero hacer yo contigo. Yo no quiero lamerte las heridas, yo quiero sanártelas en el nombre de Jesús. Por eso sé de lo que estoy hablando. Por eso sé que lo que Dios me puso a hablarte, y sé lo que tú necesitas. Cierro paréntesis. Muy bien. Entonces, sigamos con esto. El ejemplo que pone acá la Biblia a través de Isaías 54 es como la mujer recién casada
que de repente su esposo la deja de amar y entonces la rechaza, ya no la ama, la desatiende, la abandona, y todo esto le provoca angustia en el espíritu. Un rechazo, el primer síntoma que provoca en el ser humano es una angustia en el espíritu. ¿Se acuerda usted de Ana? Primera de Samuel, en el capítulo 1, dice que cuando Ana se fue a meter al templo, dice, ella iba con amargura de espíritu. Cuando habla aquí también de provocar angustia, está hablando también de eso. No solamente de angustia, sino de aflicción en el alma, sino que también ella iba herida en su alma. ¿Me explico? Entonces todo eso produce el rechazo. Entonces todo el rechazo, el maltrato verbal, físico, todo eso causa humillaciones y muchas cosas más. Todo eso provoca que tu espíritu se angustie. Isaías 54, mire lo que dice: no temas, porque no estás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Dos cosas son las que produce el rechazo en el ser humano: humillación y vergüenza. Vergüenza. Imagínese, usted va en la calle con su esposa o con su esposo. A mí me ha pasado, nos ha pasado. Pero de repente viene o Y razón, viene y usted se empieza a inventar algo en su esposa o en su esposo. Llamémosle, le salió lo tóxico, le salió lo tóxica, ¿sí? Y lo primero que un hombre o una mujer tóxica o tóxico hace, ¿qué es? A través de avergonzar y de humillar a la pareja en público, en la calle, sin importarle el daño que le pueda ocasionar. Eso es lo que hace la humillación. Hay mucho hombre y mucha mujer humillada, y no necesariamente en público, en la intimidad, en un cuarto, en una cama. Hay humillaciones. En la intimidad de la casa, por una comida mal hecha o por una comida que se sazonó de más, hay humillaciones y hay vergüenza. O porque el hombre viene también y la mujer, no crea que esto solo es del lado de la mujer. No, hay mujeres que humillan a los hombres también, ¿sí? Pero esto, sigámoslo viendo y usted lo va a entender. Entonces, dos cosas que la humillación, esas heridas hirientes traen en el ser humano, es vergüenza y humillación. El ser que está herido, que está humillado con esa cuestión profunda en su corazón, siempre se va a sentir humillada, se va a sentir avergonzado. Amén. A alguien le está hablando el Señor. Entonces, dos cosas que produce el rechazo: vergüenza y humillación. Ahora, esto actúa en ambos lados, pero le digo algo, también actúa de los padres a los hijos. Muchas veces en la calle, también nosotros como padres humillamos o avergonzamos a nuestros hijos. Máxime cuando están pequeñitos y tal vez están aprendiendo a caminar y van caminando y se tropiezan y rapidito, animal, tonto, bruto, es que sos torpe. Imagínense, cosas sencillas como esas aparentemente no hacen daño, pero marcamos, herimos el corazón de nuestros niños. Y eso apenas empieza. Ahora, cuando cuando un hombre, una mujer, un ser humano está herido, ¿cómo actúa esto? ¿O qué pasa con el espíritu cuando es rechazado? ¿Qué es lo que pasa? Proverbios 18:14. Aquí empieza lo bueno. Cuando una persona es humillada, cuando una persona tiene esa herida tan profunda en su corazón, esto es lo que pasa. Proverbios 18:14. Le empiezo leyendo la versión contemporánea. Dice: el espíritu humano sostiene al enfermo, pero el espíritu angustiado, ¿quién lo sostiene? Se lo vuelvo a repetir: el espíritu humano sostiene al enfermo. Usted y yo tenemos un espíritu humano, o sea, un espíritu dado por Dios que nos da vida. Que si el cuerpo está enfermo, ese espíritu es capaz de ¿qué? De aguantar la enfermedad, de soportar ese dolor de cabeza, de soportar esa operación que le hicieron. O sea, está hablando de algo humano. Pero dice la Biblia acá: pero al espíritu angustiado, ¿quién lo sostiene?
Le voy a leer otra versión, siempre del mismo capítulo. La versión internacional dice: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Un alma abatida? Mire, se lo explico por qué. La traducción viviente dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Escuche, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Quién? Ahora, le explico esta parte. Le leo la última versión de la traducción lenguaje actual. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Hermano, usted no ha vivido con una persona amargada. Usted no ha convivido con una persona amargada. Hermano, eso de vivir con una persona amargada, o sea, herida en su corazón, es terrible. Esa persona no se conforma con nada. Es altiva, es orgullosa, es mal hablada, trata mal a todo el mundo. De su boca solamente salen golpes como de espada y de doble filo. Cuesta tener a alguien amargado en la casa. Mire, si está enfermo, usted le puede atender la mano, darle una medicina, inyectarlo y esto y toda la cuestión, y físicamente se puede recuperar y sanar. Pero esa persona que está enferma en el alma, nadie la aguanta, hermano. Nadie la aguanta. Es difícil de aguantar. Y si usted no está preparado, hasta lo puede contaminar. Eso es lo que dice Hebreos. Miren, si no nace de ustedes una raíz de amargura. Y cuidadito, no vaya a ser que contamines a los demás. Dice ahí, ay, que por eso dejes de alcanzar la vida eterna. Entonces, eso es lo que dice aquí el Proverbios. La enfermedad es fácil de poder llevarla o conllevarla, pero aquella alma herida, aquella alma afligida, aquella alma deprimida, atormentada, es bien duro, hermano. Es bien difícil. Hasta el día que se muere, ahí se descansa uno, hermano. ¿Ah? Fuerte eso. A alguien le está hablando el Señor. Proverbios 15:13. Mire lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre embellece el rostro. ¿Ah? El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor de corazón, dice que abate, o sea, derrota, aflige el espíritu. ¿Ah? Qué fuerte. Mire otra versión, la viviente. El corazón contento alegra el rostro, pero el corazón quebrantado destruye el espíritu o el alma. Uf, qué fuerte. Qué fuerte eso, hermano. Por eso hay muchos hogares disfuncionales. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los dos tiene una semilla o una raíz de rechazo en su corazón. Alguien en su casa es amargado. Alguien en su casa es terriblemente amargado y le hace la vida de cuadritos a alguien. ¿Está conmigo? Yo sé que a alguien le estoy hablando ahorita. Alguien le estoy hablando. Muy bien. Hay heridas profundas en el corazón humano. El problema no es poder lidiar con el rechazo, sino que en el rechazo el espíritu se quebranta, se entristece el espíritu porque fue rechazado. La traición y el rechazo son las más grandes causas del rechazo en el ser humano, las más hirientes. Aquella persona que ha sufrido la traición de su pareja sabe de lo que le estoy hablando. Aquella persona, hombre o mujer, que ha sufrido una traición, sabe de qué le estoy hablando. El engaño, la traición, es la herida más profunda y más hiriente en el corazón humano. ¿Sí? ¿A quién no le han engañado? ¿A quién no le han engañado? Es fuerte eso. Ahora, ¿entendió esa parte del rechazo? ¿Entendió que es una herida emocional? ¿Entendió que es algo bien profundo y es necesario que la saquemos? Ahora, las causas del rechazo. Mire, hay un montón. Mire, créanme que tengo 2 bosquejos acá.
pero el primero muy largo. Y le digo, Señor, ayúdame. Pero el Espíritu Santo me guió a dos que van a resumir todas. Pero estas dos son las bases de todo. Oído, por favor, atento. No se desconecte y comparta la transmisión, por favor. Hágame la campañaza. Muy bien. Las causas del rechazo. Hay muchas causas que producen el rechazo, pero creo que estas son las más importantes, la base. Número 1, el rechazo que viene desde la niñez. El rechazo que viene desde la niñez. Desde la niñez, desde ese punto en el corazón del ser humano, hay muchas heridas en nosotros y personas adultas que fueron hechas desde la niñez. Jóvenes dañados desde la niñez. Viejos dañados desde la niñez. Ahora, la primera causa o instrumento de causar rechazo en la niñez al ser humano, ¿sabe quién es? Nosotros los padres. Los padres son el mayor instrumento o la mayor causa de rechazo en la niñez de todo ser humano. ¿Y cómo así, ministro? Sí. ¿Cómo lo hace el padre? Mire esta misma causa en la primera causa. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso, ministro? Cuando no hemos expresado amor a nuestros hijos. Oído. Cuando no les expresamos amor a nuestros hijos, un abrazo, un beso, una caricia, etcétera. Ahora, le voy a dar la razón a muchos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no podemos dar lo que no tenemos. Y yo lo aprendí a través de mi papá. Cuando yo me convertí al evangelio, yo odiaba a mi papá. Yo le tenía rencor a mi papá. Por todo lo que había visto en el hogar, a través del alcoholismo que él tenía en su vida. Las veces que llegó a golpear a mi mamá. Las veces que a mí me rechazó. Las veces que a mí me hizo daño, cuando yo miraba las golpizas que le daba a mi madre. Cuando él llegaba y me acusaba a mí que yo era el que le ponía o le decía a mi mamá que él andaba con otras mujeres. Me acusó muchas veces injustamente. Muchas veces también vino y me golpeó injustamente. Desató su ira en mí. Cosa contraria a mis hermanos. Somos 3, mucho menos, por ejemplo, a mi hermana. Yo era el mayor y como que desde el principio como que al mayor le toca que sufrir un poquito, ¿no? A mí me tocó que padecer eso. Entonces, cuando llegué a Jesús había algo, y de hecho le puedo decir algo. Esa herida en mi corazón, ese rechazo y todas las cosas sin conocer de Jesús fue lo que me hizo, escuche, tomar la mala decisión de salir huyendo de mi casa. Hasta eso. Y fue por causa de mi papá. Por todo lo que él había herido en mi corazón. Por todo lo que el alcoholismo y todo eso, un montón de demonios que él llevaba encima. Su misión fue dañar mi vida. Y lo logró por mucho tiempo. Entonces fue desde niño. Yo no podía sentarme con mi papá a que me enseñara a estudiar, porque tenía un tubo de PVC y si no se me quedaba una letra, ¡pah!, en la cabeza. Y me decía, sos un bruto. Bueno, eso es todavía palabras bonitas, como el lenguaje de él que tenía, ¿no? Me maltrataba. Y aun cuando mi mamá se metía que no le pegara o algo, venía él y también le sonaba a mi mamá y me tiraba el tubo y decía, pues bueno, ahí mirás qué haces con ese. No se lo imagine, ¿eh? Pero todo eso hirió mi corazón desde niño. Todo eso me marginó y me lastimó, ¿sí? Por eso es que los padres somos la causa o el instrumento número 1 en dañar personas, especialmente en este caso a nuestros hijos. Pero cuando me convertí al evangelio, una de las cosas que Dios trató en mi vida fue el perdón. Y una de las cosas que tenía que perdonar en mi corazón era mi padre. Era mi papá. Yo no sé si me está escuchando ahí de lejitos y toda la cuestión. Tal vez esté enojado porque esté diciendo eso. Pero eso hoy para mí es testimonio. Pero yo le digo algo con todo mi ser y con todo mi corazón. Él se va a recordar. Un día yo no quería porque el Espíritu Santo me movió a pedirle perdón. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón al viejo? Si él fue el que me dañó a mí.
Él fue el que me desgració la vida, el que fue el que me impulsó a que yo me fuera al mundo, a que chupara, a tomar malas decisiones. Pero el Espíritu Santo me confrontó y me enseñó que yo era el que tenía sin haber hecho daño. Pero no entendía por qué hasta el día que lo hice. Y fue un día que tomé el teléfono y por teléfono le dije a mi papá que lo amaba. No le dije que lo perdonaba, le dije que lo amaba. Yo oí cabal del otro lado como mi papá, un hombre duro, tosco, orgulloso, altivo, todo, se dobló al otro lado del teléfono. Después me acuerdo cuando llegamos a la casa y empezamos a abrazarnos, a darle besos a él, porque él no nos enseñó a besar, máximo entre hombres, ¿no? Para él, imagínense usted, tal vez un pensamiento machista. Verá, venir y besar a un papá, a un hijo a un padre, ¿va? Pensamiento machista, ¿va? Pero yo me recuerdo que todo eso empezó a doblegar, a moldear, a quebrantar el corazón de mi papá. Y yo me recuerdo el día que hablamos y tocamos este tema. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi papá? Mucha, ¿cómo quieren que yo les hubiera dado un abrazo? ¿Cómo quisieran o cómo querían ustedes que yo viniera y les dara una caricia o les dijera que lo amo? Si yo no sé qué es eso, porque a mí mis padres nunca me dijeron que me amaban, o ni siquiera me abrazaron o me dijeron que estaban orgullosos de mí. Muchachos, a mí me echaron en la calle, yo no crecí en la calle, yo me tuve que defender solo en la calle, tuve que luchar en mi vida en la calle, porque a mí me echaban porque no me soportaban ni mi mamá ni mi papá. Yo crecí en las calles y cuando llegaba a la casa me oprimían y me agarraban a leñazos, porque siempre el malo de la película era yo. Entonces entendí la lección que Dios me estaba dando a mí. Mi papá no podía darme algo que él no había recibido. Y esta es la parte o el punto de este tema, en esta base tan importante para que usted pueda entender eso. Muchos odian a sus papás. Muchos tienen rencor e ira con sus papás porque nunca le dieron un abrazo, no supieron algo así, decir mi hijo te amo, o que te cargara o te abrazara o algo. Pero estoy seguro que también no te enseñó malas cosas. Por ejemplo, mi papá, a pesar de que era alcohólico y todo eso, era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador. En esa parte yo no tengo nada que decirle a mi papá, porque si yo no quise seguir sus pasos fue porque nunca me gustó lo que él hacía. Pero sin embargo mi papá nunca en esa parte nos dio mal ejemplo con trabajar. Practicaba con mi esposa y ella, su historia es similar. Y es similar, sus padres o su papá de la misma manera. A ella la marcaron también. ¿Por qué? Porque desde pequeños ellos trabajaban en el campo. 4 o 5 de la mañana hacer trabajo de hombre. Las mujeres, trabajos de hombres. Y los papás nunca le dieron un abrazo, le dijeron mira hija te amo, esto, nunca. Sino que era trabajo. Claro, nunca, eso no fue un mal ejemplo, porque yo admiro a mi esposa, ella es trabajadora, igual sus hermanas son gente trabajadora. Fue lo que le enseñaron y le inculcó su papá, ¿sí? Pero hay cosas más importantes que eso, que marcan la vida y el alma y el corazón de los hijos, y es el amor. Es un te quiero, es un te amo. Entonces hoy usted tiene que entender que si usted no le dieron amor, si a usted no le enseñaron a amar, si usted no recibió un abrazo, si usted no recibió una caricia, no recibió algo de parte de sus padres, la respuesta es sencilla, y es porque a ellos tampoco les enseñaron o no se los hicieron, ¿sí? O posiblemente también ellos crecieron con una raíz de rechazo en sus corazones. Amén. ¿Lo entienden? Entonces, el otro punto aparte pegado a esto es, y se da mucho, y las mujeres tienen que entender esta parte, es cuando un hijo no es deseado. El segundo punto dentro de esto es cuando un hijo no es deseado. Rechazo desde el vientre, por problemas financieros. La mayoría de rechazos en los hijos es porque ya hay muchos y de repente aparentemente se coló. ¿Y ahora qué vamos a hacer con otro hijo más?
El peor error muchas veces en las mujeres o en los dos como padres fue ese. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos coló este patojo. Desde ese momentito, con esa expresión, ya hubo una semilla de rechazo en el vientre. Usted tiene que entender que desde el momentito que esa gota de líquido vital entra al óvulo de la mujer y se empieza a germinar ahí, desde ahí ya tiene vida, ya tiene sentimiento, ya tiene una emoción, ya tiene algo que le hace ser receptivo a la madre, a la mamá, ¿sí? Ya empieza a percibir el exterior por medio de la mamá. Empieza a percibir lo emocional de la mamá. Entonces, desde ese momentito en que hay un rechazo en el vientre, la mayoría son problemas financieros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Otros casos han sido por abusos, han sido por violaciones. Otros casos por cuidar la figura, porque ahora hasta eso se ha dado cuenta. Hasta eso hay ahora, ¿verdad? Híjoles, no, con esto ya me deformé, o mejor me hubiera cuidado algo. Un rechazo. No se le dio el amor y la atención desde el vientre. Entonces el ser humano dentro del vientre creció con rechazo. Muchos de nosotros hemos sido rechazados desde el vientre. Hay una semilla de rechazo. Y muchos de nosotros fuimos rechazados en nuestra niñez. Una semilla de rechazo se vuelve también cuando un padre no crece al lado de los hijos, pero específicamente desde los 0 a los 6 años. Esa es la clave para crear identidad y formar algo en el ser humano desde los 0 a los 6 años. Si en esa etapa no está el amor, no hay abrazos, no hay emoción, no hay caricias, no hay una demostración puro del amor de Dios en el corazón de la criatura o del ser humano, ese hombre, esa mujer va a crecer con una raíz de rechazo. Ahora, la mayor fuente de rechazo en una persona desde el vientre, desde la niñez, es por falta del amor del padre. Mire, el padre forma una parte tremenda y primordial en el crecimiento del hijo. El hijo puede crecer dentro del vientre de la madre, y la madre le puede dar amor, le puede dar el calor de madre, el sentimiento y todo. Pero el niño dentro del vientre de la madre tiene un deseo, un hambre de nacer pronto. ¿Por qué? Porque necesita recibir, escuche, la aprobación, el amor, el sentir del padre en su vida. Créalo. Usted puede hacer un experimento de su hijo pequeñito. Póngalo en medio, usted póngase a un lado, usted como madre a un lado, el padre a un lado, al otro lado. Y en eso corra cada quien a un lado, y se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos, el niño o la niña, más que irse con la mamá, se va con el papá. Corre tras del papá. Y eso que pasa todo el día con la mamá, todos los 9 meses dentro del vientre de la mamá. Pero hay una necesidad del amor del padre. Escuchen, el ser humano, que es necesario que nosotros como padres entendamos eso, amado del Señor. Pero es que a mí no me enseñaron. Pues hoy te voy a enseñar en el nombre de Jesús. Espero que me dé tiempo enseñarte para que lo empieces a hacer para la gloria del Señor y para bien tuyo y de tus hijos. La madre le da el amor al bebé desde que sabe que está en su vientre, pero hay un deseo insaciable del bebé al salir del vientre, y es sentir el amor del padre. Ahora, ¿por qué? Hay 4 cosas que pasan y se desatan por el amor del padre a los hijos. Y es lo que el rechazo lo tiene así cubierto, así que no se vea o no se note, no se reciba. Estas 4 son, y eso lo hace el padre, no lo hace la mamá, es el papá, el tata. 1, identidad. El varón, el papá, es el que le crea identidad al hijo. Hablo de los dos géneros, al hijo o a la mujer. Es el que le da la identidad, el que le dice quién eres, quién va a ser. Aquí está mi hijo, él sabe, él desde el vientre, Dios nos dio una promesa, y él sabe que es heredero de esa promesa, y siempre se la recuerdo, y él sabe. 1, que es varón. 2, que es hijo de Dios.
que tiene un llamado de parte del Señor y que Él ha sido llamado ¿a qué? A ser diferente a mí, a nuestras generaciones. En Él se tienen que cumplir las promesas porque Él es el diferente, no el raro, el diferente de la familia. Lo que nosotros no alcanzamos, Él lo va a alcanzar. Él va a llegar a lugares más grandes y mayores que los que yo pueda alcanzar o alguien en mi generación haya alcanzado. Y eso lo sabe desde el vientre. Creció desde pequeño. La palabra es: sos el príncipe de naciones. Y el Señor ya se lo confirmó a él. Y yo bendigo la vida de mi varón, porque hasta aquí hoy, después de 19 años, a pesar de que creció en medio de un hogar desintegrado, a pesar de que vio y sufrió también las circunstancias de una separación, de un divorcio, de muchas cosas entre la mamá y yo, pero mis hijos, gracias a Dios, están de pie. Y máxime mi varón, él está de pie. Gracias a Dios, es una persona de bien, estudia, trabaja al mismo tiempo, tiene 19 años, ya tiene planes, ya tiene una visión clara de lo que quiere. Pero eso desde el principio, como padre, me tocó quedárselo. Cuando ya no estuve con ellos, ¿sabe qué? Ya no me preocupó, porque yo estuve en el tiempo donde debía de estar, donde ellos fueron sembrados la palabra y fueron creados en identidad. Hoy no quiero decir que no me interesen, claro que me interesan, pero ahora es de otra manera, ya crecieron. Hoy mi clamor está en mis oraciones. Hoy mi clamor está en decirle al Padre y recordarle al Padre: tú tienes promesas con mis hijos y mis ojos tienen que verla cumplida en ellos. Y aunque se torciese el Señor por la promesa que me hiciste a mí, tienen ellos, tú los enderezas y tú los vuelves a tus caminos, Señor, y cumplirás en ellos tu palabra. Identidad. Y eso es lo que falta o lo que pasa hoy en muchos padres y que no tenemos muchos hijos. Identidad. Pero porque hay una herida, hay un rechazo en el corazón, y eso impide que tú veas eso, que lo hayas recibido tú primero y que ahora también se lo enseñes a tus hijos. Número 2, seguridad. Algo que necesita el ser humano es sentirse protegido, es sentirse seguro. Y en los hijos eso es algo que necesitamos asegurar hoy. Yo tengo a mi Padre Celestial, yo no tengo a mis padres cerca, ellos están lejos, pero yo me siento seguro en Dios porque Él es mi Padre. Y esa es la seguridad que me han dado a mí. Igual mis hijos me llaman o mi hijo me llama: mira papá, esto, yo le doy seguridad. Con mis palabras y con mis oraciones, y le digo: mira, con las instrucciones o los lineamientos, yo le doy seguridad. Porque sé de que mientras yo esté en Dios y esté seguro en Él, esté cubierto en Él, mis hijos también. Y Él no tiene nada que temer. Pero esa seguridad la da un padre. Esa seguridad la da un padre cuando también él se siente seguro bajo la cobertura de un padre. Amén. Tercer cosa es darle valor a los hijos. Yo les he dicho a mis hijos que a pesar de que ellos vieron todo el sufrimiento que pasamos, en ellos no se va a repetir lo mismo. Porque ellos tienen ejemplos y ellos van a aprender de ello. Y ahora lo que pasaron fue una escuela. Y se los digo, todo lo que ustedes pasaron, la miseria que pasamos, la escasez que pasaron, la vergüenza que nos hicieron pasar, todo lo que nos pasaron, ahora es nuestro ministerio. Y eso se lo digo yo a mi hijo: ahora todo esto es tu ministerio. Porque el día en que Dios te engrandezca, entonces no se te olvide de dónde te sacó Dios. Y todo lo que has pasado hoy, lo que hemos pasado como familia, como padres o como hijos, simplemente es la escuela de que mañana, por lo menos lo que ya se está viendo en nosotros hoy, de poder ayudar a aquellos que un día puedan estar pasando lo que nosotros pasamos, ayudarles a que ya no les cueste. Porque nosotros sabemos qué pasó, nosotros sabemos qué se siente. Entonces podemos tenderle la mano. Y ese es el pensamiento y esa es la seguridad. Y eso es lo que le he sembrado a mis hijos, especialmente a mi hijo varón. Que aunque él gane dinero, honre a su mamá, ayude a sus hermanas. Y cuando mire a alguien con necesidad, que no lo deje, sino que le ayude, que le tienda la mano. Porque nosotros sabemos que es aguantar hambre, es caminar, sabemos que se siente caminar con un hoyo en el zapato, que las piedras se te metan. Andar con los zapatos rotos, la ropa rota, o ponernos una mudada, lavarla y volvernos a poner. Nosotros sabemos que es eso, que se nos pase el agua bajo una covacha. Vivimos en una covacha, vivimos en la línea, vivimos en una estación. Allí se nos metía el agua, no teníamos ni baño, no teníamos nada. Nosotros sabemos que es eso.
porque fue necesario que lo pasáramos para entender hoy a mucha gente que vive de esa manera. Y la cuarta cosa, todo esto hará madurar a nuestros hijos, los hará crecer y nos hace crecer como personas también. Voy a ir rapidito ya. Santo Dios. En una ocasión había una joven que llegó a cumplir 15 años. Cuando cumple sus 15 años, viene la hija y le dice al padre: papá, estoy contenta, pero quiero que me des permiso a celebrar mis 15 años afuera. ¿Y aquí con quién vas a ir? Te quiero presentar a un muchacho que me invitó a que saliéramos. Y en el corazón del papá en ese momentito le dio miedo. Escuche, le entró un temor y dijo: mi hija irse con un muchacho, no puede ser, si es mi princesita, es mi chiquitilla, es mi pequeñita, no puede ser que haya crecido. Pero él, la forma en venir y marcarle, expresarle su temor o su falta de aprobación, fue quedarse callado. La jovencita se quedó muy contenta y todo, fue con la mamá, porque esas son las mamás, ¿va? Vino la mamá, le hizo sus canelones, la peinó, la arregló, le compró su vestido, sus zapatillas, ya eran sus tacones y todo. Miren, la transformó. Preciosa la niña, 15 años. Vivían en un segundo nivel, el papá estaba abajo. Cuando tocaron el timbre, ¡tiling! Él no quiso entrar, él no quiso ir a abrir. Cuando dijo la niña de arriba: papi, voy a ir yo. Espera, yo abro. Emocionada porque era su primera cita. Pero entonces el papá estaba leyendo un periódico, se lo puso así enfrente y no quería ver a la hija. La nena bajó tan contenta, hasta modelando, le dijo: papi, ¿cómo me miro? Y el papá no quiso bajar el periódico por miedo en su corazón. Papi, ¿cómo me miro? Antes de abrir la puerta yo necesito que me digas cómo me miro. Y no quiso abrirle, no quiso bajar el periódico y verla, solamente dijo entre los labios un murmullo nada más. Se entristeció el corazón de su hija y fue a abrir la puerta. Cuando abre la puerta, aquel joven que estaba afuera viene y le dice: ¡hala, qué hermosa estás, qué preciosa, qué bella! Le dan a sus flores, unos sus chocolatitos y bueno, le dice: papi, vamos a regresar. Y el hombre no dijo nada. El hombre no sabía que por esa actitud, en ese momentito, la hija nada más necesitaba una palabra de aprobación. Necesitaba una palabra de identidad en ese momentito, en decirle: hija, te ves hermosa, hija, te ves bella, hija, te ves preciosa. ¿Cómo has crecido? Algo tan sencillo como eso. Pero su respuesta fue: nada más. Y ni siquiera la volteó a ver. Mientras que cuando el joven abrió la puerta, la chuleó toda. Aquí hay una manifestación, una representación, hay un simbolismo. Cuando nosotros como padres no aseguramos la identidad de nuestros hijos, cuando nosotros como padres no aprobamos esa identidad, les damos seguridad que todo va a estar bien y que le damos esa confianza, si no se la damos nosotros, el mundo se las da, pero a su manera. Pasaron los años, pero esa acción le quedó marcada a la jovencita. Le marcó tanto en el corazón, tanto en su alma, que a los 22 años se casó, pero fracasó en su matrimonio. Porque no tenía una identidad, no tenía una seguridad en su corazón. Había algo que quería en su alma, no pudo ser feliz con su marido. Luego pasaron muchas circunstancias. Los papás no querían verlo porque los papás eran religiosos y le decían que ellos no aceptaban el divorcio, no aceptaban esto. ¿Y cómo es esto? Yo no te enseñé esto. Y un montón de cuestiones de legalismo. Siguieron reprochándola, siguieron lastimándola. Al final la muchacha encontró el descanso o supuesto descanso o tranquilidad en brazos de hombres, tras hombre, tras hombre, tras hombre. Prácticamente la muchacha se tiró a la perdición y supuestamente llenar un vacío en su corazón a través de andar en brazos de hombres y de hombres y de hombres. Al tiempo, esta muchacha cayó enferma de una enfermedad terminal. Llegaron los padres a verla.
Pero había otro pastor ahí ministrándola y le aplicó esta parte de sanidad del alma. Cuando le tocó el tema de rechazo, la mujer empezó a gritar y a llorar amargamente y le dice al padre: papito, le dijo, yo lo único que necesitaba saber era si me miraba hermosa. Yo lo único que quería que me dijeras que estaba linda. Yo lo único que quería era que me dijeras: hija, ve, todo va a estar bien. Esa actitud, esa falta de identidad, esa falta de algo ahí en ese momentito marcó el corazón de esa niña. Pero en ese momentito el padre reconoció su error y su falta y hubo una sanidad ahí, empezaron a pedirse perdón, hasta el punto en que gracias a Dios por ese perdón se logró romper esa maldición de esa herida en su corazón y la hija fue sana. Y desde ese momentito la relación con sus padres mejoró. Y desde ese momentito esta mujer fue transformada y fue cambiada por Dios. Dios le proveyó un esposo y ahí pudo tener sus hijos, ¿verdad? Y el fin de la historia es que, bueno, logró tener una vida feliz. Cuán importante es la identidad, la seguridad, el darle valor a los hijos y a la madurez. Pero vuelvo al principio. Cuando no recibimos nada de esto de nuestro padre, simplemente es porque ellos no lo recibieron. Entonces no podemos demandar algo que no hemos dado. Amén. No podemos demandar algo que no tenemos. Ahora, hermano, ¿cuáles son los síntomas de rechazo? ¿Cómo sabemos que tenemos una herida de rechazo? El primer síntoma en una persona que tiene un rechazo en su corazón es que no puede comunicar amor a alguien más. Ahora, ¿por qué no puede comunicar amor con alguien más? Porque no tiene, no sabe qué es eso. A mí me pasó. Yo no sabía qué era amar, yo no sabía qué era el amor, porque no me habían enseñado en esa parte. Yo no me casé amando, yo me casé enamorado, pero estar enamorado no es amar. Es como decir te quiero. O sea, yo me casé queriendo, pero no amando. ¿Por qué? Porque no conocía esa parte en mi corazón. No me la enseñaron, no me la forjaron. Mas estaba herido de muchas cosas. Primera de Juan 4:19 dice: no, nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está primero, está en nosotros. Él nos amó primero. Usted no puede decir que ama a Dios si Él no le ha amado primero. Usted no puede decir que ama a Dios si no ha sentido el amor de Dios primero. Entonces, una de las primeras señales es cuando nos cuesta comunicar el amor. Pero no estoy hablando de decir: mi amor, te amo. Vladimir, te amo. Jonathan, te amo. No, eso es fácil, son palabras. Cuando habla de comunicar el amor, está hablando de poderlo transmitir, de poderlo hacerlo sentir, de poder hacerlo sentir. Es un hecho en que no podemos dar lo que no tenemos. El no dar lo que no se tiene se convierte en una maldición. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, yo no sé, mis abuelos no le dieron eso a mis papás. Mis papás no lo dieron eso a nosotros. Mire, se volvió en una maldición, en una cadena. Mis abuelos no se los enseñaron a mis papás y mis papás no lo enseñaron a nosotros. Se volvió una cadena, una maldición. Y así es cuando esto no se rompe. Entonces hay que romperlo. En nosotros, para la gloria del Señor, se rompió. Porque más que mi padre nos enseñara a amar, más que nuestros padres nos enseñaran a amar a nosotros, ahora nosotros como hijos le enseñamos a amar a nuestros padres. Tremendo. Porque así es Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocimos el amor de Dios en nuestra vida. Yo conocí el amor de Dios en mi vida. Entonces, cuando conocí el amor de Dios en mi vida, entonces no solo me sanó, me libertó, sanó mis heridas, sanó mis llagas, sanó todo, mis emociones, todo mi ser interior. Entonces me hizo capaz de poder amar. ¿Por qué? Porque ahora yo sabía que era el amor. Sabía que era el amor. Se lo he dicho. Ahora el amor en mi vida se ha afirmado más por la persona que está viviendo conmigo, por mi esposa.
porque es una mujer llena de amor. Yo he aprendido mucho todavía. Mi amor, el amor he conocido más y ha crecido más por ella, porque Dios se lo puso a ella en su corazón para con mi vida. Pero todavía, se lo he contado al principio, sufrió conmigo, pero pudo más el amor. Pero el amor de Dios en ella para conmigo. Amén. Y ahora pues hacemos un intercambio. Sí, nos intercambiamos amor. Te amo, me ama. Hacemos competencias. ¿Quién ama más? ¿Hasta dónde me amas? ¿Cuánto más? ¿De aquí a dónde? Pero porque ahora el amor de Dios vive en nosotros. ¿Sabe? Hay mucha gente, por ejemplo, 8 meses estuve con los bolitos, indigentes, 36, 39 indigentes, estuve dentro de una iglesia, un albergue, les daba de comer los 3 tiempos. Están mis hijos estuvieron conmigo esos 8 meses con ellos. Pastor de los bolos me decían, pero esos hombres amaban estar conmigo, me abrazaban, ellos querían que yo les hablara, que los atendiera. Pero ¿sabe por qué era? Porque el amor de Dios llegó a mi vida. Y cuando llega el amor de Dios a la vida de alguien, emana, se transfiere. Amén. Entonces, hay que romperlo. Y eso solo pasa con el amor del Padre en nuestra vida. Estas maldiciones, este rechazo solamente se rompen cuando dejamos que el amor del Padre llegue a nuestra vida. No hay otra manera. Ahora, voy a ir rapidito, ya se me fue el tiempo, pero mire, hay 3 cosas con las cuales lidia el que vive el rechazo. Aquí se va a identificar usted. Una persona que lidia todos los días con el rechazo, mire, llega el momento en que se rinde, se da por vencido. A alguien le voy a hablar ahorita. Se rinde, se da por vencido. Dice, este dolor es muy grande. Dice, esto es demasiado, ya no aguanto más. Ya no puedo más lidiar con el que mi esposo me haya engañado, que no me valore, que me lastime. Mejor fuera que me pegara, pero que no me lastimara con las heridas, con las palabras. Que solo me vea como un objeto, como un estorbo. Ya no aguanto más con esto. Que mis padres no me amen, que no me hayan dado amor, que no me quieran ver, que me hayan rechazado, que me hayan maldecido. A alguien le estoy hablando esto. A alguien le estoy hablando esta palabra en esta hora. Llega un momento en que el estado de aquella persona que está rechazada ya no aguanta más. Yo sé que hay hombres y mujeres allá del otro lado que ya no aguantan más. Ya no aguantan más con el rechazo. Y esta es su postura. Se sienten vencidos. Se sienten vencidos. ¿Sabe? El rechazo es progresivo. Cuando usted se da por vencido y deja de luchar, mire lo que pasa. Cuando usted llega a ese punto, primero viene la soledad. Aunque usted tenga gente a su alrededor, aunque usted tenga su pareja, aunque usted viva con sus hijos, siempre se va a sentir sola o solo, porque va a sentir un vacío en su corazón. Esa es una de las primeras evidencias. Cuando usted ya no aguanta más con ese rechazo encima, viene la soledad. La soledad le trae la autocompasión. Es cuando usted dice, es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me quiere, es que yo no soy mala, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo le he dado mi vida, yo esto, yo el otro, ¿me entiende? Se empieza a justificar, autocompadecerse usted misma. Usted empieza a darse cuenta, o empieza a ver en que todos son culpables menos usted. Sí, que todos tienen la culpa menos usted. Pero es porque su alma, su corazón está herida y ya está cansada, ya está en este punto, se siente sola o solo, y entonces empieza a autocompadecer. Con esta autocompasión, eso le va a llevar a una falta de esperanza, que vea que ya no hay remedio, ya no hay solución. Ese marido no cambia, esa mujer no cambia, ya no sé ser con esos patojos, ya no sé nada con esa situación, ya no sé. Una señal de vencimiento, de que ya no más. Esa falta de esperanza te va a meter en depresión. Y esa depresión es que ya no quieres saber nada, ya no quieres oír bulla, ya no quieres ni bañarte, ya no quieres ni comer, ya no quieres ni arreglarte, ya no quieres nada, porque estás tan herida, estás tan herido en tu corazón. Ya no quieres más,
Esa depresión te va a meter la idea del suicidio, que ya no vale la pena por vivir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a tirar a un puente, o me voy a tirar bajo las llantas de un carro o de un tráiler, que al final ese es el destino, la muerte. Hay personas que han sufrido, que han estado en uno de estos niveles ya, pero hoy en el nombre de Jesús tienes que levantarte. Hoy en el nombre de Jesús tienes que cancelar eso y romper esa raíz de rechazo en tu vida a través del perdón, a través de reconocer que necesitas ayuda. Entonces la primera es: te sientes ya cansada, te sientes vencido. La número 2, te retraes. ¿Qué significa retraer? Es cuando te aguantan todas las cosas y te las tragas, te las aguardas. Tratas de cubrir el dolor, levantas paredes a tu alrededor y entonces aparenta risas superficiales nada más, que no pasa nada, pero por dentro estás herida. Aquí es donde sale el lema del payaso: por fuera una gran sonrisa, pero por dentro hecho pedazos. O sea, te pones una máscara. Hay mucha gente que vive como el payaso hoy, con esa herida tan profunda dentro de su ser, con esa máscara. Por eso hay mujeres que a veces se exceden en el maquillaje o algo por tratar de cubrir su tristeza y su dolor, o aparentar lo que no es por cubrir lo que está pasando en su corazón. Ya no puedes vivir de esa manera. Ya no puedes aparentar de esa manera. Es necesario que las máscaras caigan. Y la tercera cosa que sucede es que entonces te pones en el plan de contraatacar. Cuando pasa eso, cuando dices: me hirieron una vez, pero 2 veces ya no. Aquí se les acabó su patito feo, ya no más. Y entonces empiezas una sed de odio, de venganza y de rencor, donde dices: ya no voy a ser la misma, ya no voy a ser el mismo. No, aquí toparon, ahora no, ahora me van a conocer quién soy. Ya me cansé de ser buena, ya les aguanté un montón. A mí ya no me van a herir más. Ahora me van a conocer, ahora sí verán quién soy yo. Me van a sacar el apellido. Mi primer marido o mujer me dañaron, pero este o esta me la va a pagar. Ya no me la hacen, contraatacan. Por eso hay mujeres o varones que tal vez ya tuvieron malas experiencias y fueron marcados, y en esta segunda o tercera o cuarta experiencia que tienen no son felices. ¿Por qué razón? Porque en ellos o en ellas tratan de cubrir o vengarse lo que alguien les hizo, les marcó. Sí, sabes, el contraatacar solo es evidencia que el rechazo es solamente la evidencia de lo que el rechazo ha producido. Resentimiento, o sea, buscar venganza, odio. Y lo primero es a sus padres. Es que mis padres, es que mis papás, es que ese marido, es que esa mujer, es que ese mis hijos, es que mi suegra, mi suegro, esa mi cuñada. Y todo aquel que te ha hecho daño creó en ti un resentimiento. La otra es que entonces te mueve a rebelarte, o sea, te mueve a rebelión. Caes en rebeldía, caes en confrontación constante. Y eso pasa máxime en el matrimonio. Él o ella que está herida ya no se deja, empieza a confrontar. Ya no se deja, saca las uñas y entonces le empieza a llevar la contraria. Se empieza a rebelar en contra de la otra persona. Qué fuerte eso. Caes en rebeldía, en confrontación constante. Ahora debemos comprender que las 3 cosas con las que se lidian en el rechazo no se van con reprender solamente o con ayuno y oración. El darse por vencido, el retraerse, el contraatacar, el resentimiento, el rechazo. La única manera de poder contrarrestar eso es: 1, reconociendo de que tienes una herida en tu corazón. Número 1, necesitas reconocer que tu alma está herida. Herida contra tus padres, herida contra el marido, contra esa mujer, herido contra tu jefe o no sé quién te hizo daño. Pero necesitas reconocer que tu corazón, tu alma está herido. Ese es el primer paso. Número 2, el remedio para sanar esa herida es Jesucristo. No hay otra. Jesús es el amor del Padre y el sacrificio en el madero. No hay otra manera. No hay otra manera.
¿Sabes por qué, hermano? Escucha bien. Voy terminando y con esto ministro. Necesitamos a Jesús. Cuando yo estaba metido, enraizado en el odio, en el rencor, resentimiento, en la falta de perdón y todo, no hubo hombre ni una palabra que me pudo cambiar. Si no fue el momento cuando yo entendí que lo único que me podía cambiar era el amor de Dios en mi vida y en mi corazón. Era el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué el sacrificio, amado mi Señor? Y es lo que tú necesitas hoy para la gloria del Señor y la libertad de tu alma y de tu corazón. Y que saques y se sane ese resentimiento, ese rechazo en tu vida. Porque en la cruz hubo un intercambio, hermano. Hubo un intercambio cuando Jesús fue crucificado ahí en el madero. Escucha bien esto. Hubo un intercambio. Tu culpa fue clavada ahí y esa culpa fue cambiada por perdón. Tus heridas fueron clavadas ahí. Tus llagas, tus enfermedades fueron clavadas ahí y fueron intercambiadas por sanidad. Toda la pobreza, la escasez y la miseria fue sembrada ahí y fue intercambiada ¿por qué? Por prosperidad y por bendición en tu vida. Entonces ese rechazo es necesario que se lo entregues a Jesús en el madero. ¿Para qué? Para que entonces se lo cambie por amor. Porque eso es lo que necesita el ser humano. Eso es lo que necesitas tú en tu alma. Eso es lo que necesitas hoy en tu corazón. Esa falta de perdón, esa raíz de amargura, esa falta, esa sanidad de rechazo, lo que necesita es el amor de Dios. No hay cura, no hay otra cura más que el amor de Jesús en tu vida, el amor del Padre en tu vida. Porque eso fue lo que yo encontré. No fue el consuelo en un hombre, no fueron los perros lamiéndome las heridas, no, fue el Padre que con su amor eterno vino, me sanó, me curó, me hizo ir a pedir perdón, me hizo perdonarme a mí mismo, me hizo reconocer todas esas heridas, todo eso que yo tenía en mi corazón. Pero su amor fue el que produjo el cambio en mi vida y sanar y libertad en mi alma y en mi ser. Lo que tú necesitas, y tienes que entender eso, es un verdadero arrepentimiento, es una verdadera conversión al Padre, es un cambio, una transformación en tu mente por medio de la palabra y el Espíritu de Dios. Tú tienes que entender eso. Tienes que aceptar el intercambio. Pero eso solamente sucede como hizo Ana. Cuando Ana llegó al tope, primera de Samuel, cuando Ana ya no pudo más, Ana vino y se metió al templo y dice que se acercó al Padre con esa amargura de alma y lloró con amargura de espíritu y le dijo al Padre: ya no aguanto más, ya no aguanto más, esto me está matando, te necesito, te necesito. Y entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios vino y descendió sobre ella y la envolvió tanto que la sanó, la liberó en una visitadita ahí. Cuando ella entendió que no era por una ofrenda que el marido le daba, no era confrontando a la mujer que siempre le hacía la vida de cuadritos, no era, santo Dios, no era por un hijo. Necesitaba el amor del Padre. Y ahí lo encontró Ana. La embriagó, pero la sanó y la libertó. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Que lo que ella no podía hacer y lo que ella necesitaba, el Padre, cuando le sanó esas heridas, le quitó el rechazo de encima, le dio también la virtud de poder crear vida en su vientre. Y así hay mucha gente hoy. Necesitas el amor del Padre, necesitas el sacrificio, el intercambio en el madero. Cambia, entrégale hoy esa falta de perdón, ese resentimiento, ese odio, ese rencor, esa amargura. Entrégaselo al Padre, a Jesús ahí en el madero. Hoy ese rechazo, entrégaselo. Renuncia ahí y entrégaselo a Jesús para que Él te llene de su amor, para que Él te dé de su amor, para que entonces el amor de Dios te sane, te liberte y te cambie, te transforme para la gloria de su nombre. ¿Sabes? A mí me impacta esto. Lo que mató a Jesús, escucha bien esto, no fue, santo Dios, no fue la gente, no fue los principales lo que mataron a Jesús. Y eso que ellos lo rechazaron. La gente rechazó a Jesús. Aquellos que recibieron un milagro lo rechazaron. Dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahí los principales dijeron: este es un falso Mesías, mátenlo, es un blasfemo. Ese rechazo no mató a Jesús. ¿Sabes cuál fue el rechazo que mató al Padre, a Jesús? ¿Sabes cuál fue? El rechazo del Padre. Santo Dios, sí, el rechazo del Padre. ¿Qué, ministro? Pues explíqueme eso. Sí,
El rechazo que estaba de la gente y de los principales no fue lo que mató a Jesús en el madero. Jesús crucificado por primera vez sintió el rechazo del Padre en él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez Jesús sintió lejos al Padre. Por primera vez no le escuchó el Padre a Jesús. El Padre se separó de él. El rechazo que tenía encima de él separó a Dios, al Padre, y eso lo mató. Eso lo mató. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el rechazo que separó a Jesús del Padre en ese momentito era el tuyo, era el mío, era el de nosotros. Señor, ese fue el rechazo que mató a Jesús. El que por primera vez el Padre lo abandonara, el Padre no lo escuchara, el Padre se alejara de él. Pero fue el rechazo tuyo, el rechazo mío, el rechazo de nuestros padres, el rechazo de todo el mundo. Él lo tenía encima y eso lo hizo que el Padre se separara de él. Eso fue lo que lo mató. Por eso necesitamos el intercambio. Necesitas el amor del Padre. Necesitas el amor que Jesús derramó en el madero por ti y por mí. Haz esta oración conmigo. Ya no me quedan muchos minutos. Haz esta oración conmigo ahora. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Vamos, hermano. Abre tu corazón por amor de Dios. Abre tu entendimiento, amado de Dios. Y que haya en este momento un genuino arrepentimiento en tu alma. Lo primero que necesitas hacer es reconocer que tienes resentimiento, que tienes una falta de perdón, que tienes rechazo en tu corazón. 1, 2, te guste o no te guste, tienes que perdonar a tus papás ahora mismo. Para recibir la libertad, la sanidad, necesitas perdonar a tus papás, aunque ya se hayan muerto. Pero en esta hora necesitas pedirle perdón a tus padres, porque mucho de lo que hoy anhelas o lo que odias en ellos es por falta de conocimiento, porque a ellos no se lo enseñaron, ellos no lo vivieron, no lo experimentaron. ¿Cómo iban a darnos algo que no fueron enseñados, que no les dieron a ellos? Necesitas perdonar a tus padres. Luego perdónate a ti mismo, a ti misma. 3, perdónate a ti mismo y a ti misma. Y reconcíliate con el Padre. Vladi, voy a necesitar 5 minutos. ¿Me los das? Escuche, vamos a hacer esta oración. Pero no puedo orar por liberación si usted no hace primero esto. Pídale perdón a sus papás ahora. Arrepientas. Pídale perdón a sus papás, aunque ya no estén. Vamos, pídale. Dígale: padres, Señor, yo decido perdonar a mis papás, porque no sabían lo que hacían. Yo los odié. Aguardé rencor y resentimiento en contra de ellos, porque no me enseñaron a amar, porque nunca me dieron un abrazo, porque nunca me dijeron te amo, nunca me dijeron te quiero. Perdóname. No sabía, porque no hicieron con ellos. Ellos no sabían nada de esto. Perdóname, Señor, si encontré esta ira porque mi padre me abandonó, o porque mi madre también se fue y nos dejó tan pequeños. Perdona a tus padres hoy. No importa por lo que hayan hecho. No tienes derecho, no tienes legal de juzgarlos. No tienes ninguna ley, no tienes nada. No tienes derecho a nada. La Biblia no te la da que juzgues a tus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo ellos hayan sido, aún estén contigo, no estén, o te hayan dejado, te hayan desamparado. Hoy necesitas perdonar a tus padres. Es lo primero. Es lo primero. Es lo primero. Hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo ahora mismo. Santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Siento un peso en mi corazón. Hay algo que está pasando ahora. Hay un rompimiento. Hay corazones sanándose. Ahora hay corazones libertándose. Pero la libertad la trae el perdonar a tus padres en primer lugar.
Si ya perdonaste a tus padres ahora, vamos a hacer esta oración juntos. Y de último voy a orar por liberación en el nombre de Jesús. Repite esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, hoy me acerco a ti a pedirte perdón, a reconocer, Señor, que he pecado, porque he guardado ira, odio, enojo, rencor, resentimiento, falta de perdón en mi vida. He guardado el rechazo en mi corazón. Lo reconozco hoy, Señor, y te pido perdón. Ayúdame, ayúdame hoy, Señor, a libertar mi alma de esta depresión, de este rechazo, Señor. Te pido que me perdones. Te pido que perdones a mis padres y ayúdame a perdonarlos también. Te pido que me ayudes a perdonar a aquel que me ha hecho la vida de cuadritos, o yo también se la he hecho a él. Perdóname, Señor, por cargar este pecado encima. Y esto que también, Señor, hoy entiendo que por eso me ha tenido separado de ti y de tus promesas. Perdóname. Hoy recibo tu perdón y decido renunciar hoy en el nombre de Jesús a todo esto, Señor, que me ha tenido mal y herido, enfermo, escaso, en miseria y en pobreza. Yo decido hoy renunciar hoy en el nombre de Jesús con convicción. Hoy decido renunciar a la amargura. Renuncio al perdón, a la falta de perdón ahora. Hoy renuncio al odio, renuncio al rencor, renuncio a la depresión, renuncio al suicidio, renuncio a la muerte en el nombre de Jesús, renuncio al dolor en mi vida y en mi corazón hoy, renuncio hoy al rechazo, aún desde el vientre de mi madre. Yo renuncio al rechazo desde el vientre de mi madre, renuncio a toda palabra hiriente, renuncio a toda maldición en mi vida que me rechazó, que me marginó desde el vientre de mi madre, en mi niñez. Ahora, en el nombre de Jesús, renuncio y le digo sí a la vida. Hoy, Señor, le digo sí al intercambio. Te entrego todo esto, Jesús. Clávalo en el madero, clávalo en el madero, clávalo en el madero, Señor, y dame vida, dame sanidad, dame salud hoy, Señor. Ayúdame, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tengo un minuto. No diga nada, solo levante sus manos, por favor. No diga nada. Si usted reconoce que tenía una falta, un rechazo, si usted perdonó a sus padres y hizo esta oración, solo déjeme orar por usted ahora. Un minuto, ahora. No diga nada. Solo levante sus manos o ponga su mano en su corazón ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo vengo atando con la autoridad de lo alto. Yo ato ahora mismo a todo espíritu todo espíritu de rechazo. Ahora mismo yo ato todo espíritu de rechazo, ato todo espíritu de resentimiento, ato todo espíritu de miedo, ato todo espíritu de autocompasión, ato todo espíritu de rebelión, ato todo espíritu de depresión, ato todo espíritu del diablo, ato todo espíritu de odio, de rencor, de resentimiento ahora en la vida de todo el que me está viendo y oyendo esta palabra ahora. Y en el nombre de Jesús le ordeno que suelte tu vida y se va ahora mismo. Se va por bostezo, se va por vómito, se va por un grito. Ahora mismo se va como que te arranquen algo de tu corazón. Se va ahora en el nombre de Jesús. Te suelta. Le ordeno que se vaya, le ordeno que se vaya. Se rompen las cadenas de maldición. Hasta aquí llegó el rechazo, hasta aquí llegó la falta de perdón, hasta aquí llegó lo que te oprimía, lo que te tenía enfermo. Ahora te suelta, te suelta, te suelta y se va en el nombre de Jesús. Fuera. Ahora, algo está pasando. Te declaro libre. Te declaro libre y te declaro sano
en el nombre de Jesús. Nos miramos en el siguiente programa. Puedes escribirme. Testifica. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.